Estamos viendo la iglesia en acción. Vamos a leer versículos 12 al 26. Dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario que, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando en el bautismo, desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó en Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. 26, por favor. Y desecharon suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, vamos a ver dos temas. Uno de ellos es la tragedia del discípulo Judas. Vamos a ver algo de la familia del Señor Jesús, a ver hasta dónde llegamos. Bien, vamos a ver hoy cosas que posiblemente para algunos no son importantes. Y una de esas es qué realmente pasó con Judas al denunciar al maestro. Y si alcanzamos a ver, hermano, vamos a ver también una de las situaciones controversiales de las que pasan a veces las congregaciones con los puestos de liderazgo. Y es que a veces sucede, hermano, bueno, aquí Pedro toma una iniciativa, el apóstol Pedro, de sustituir a Judas, pero lo hace no bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no llegaba. O sea, el Señor se va, y en esos 10 días Pedro dice: nos falta uno. Echaron unos volados y escogieron a Matías, pero eso lo vamos a ver al final. Y metieron a un hombre sin el llamado. Aquí se requiere un llamado especial, hermano. Para estar en el reino, para servir a Dios, se requiere un llamado especial. Se requiere algo con dicha asignación. Podría poner un ejemplo burdo: no cualquiera quiere estudiar, ser médico forense, que diga: no, es que es bien padre estar entre los muertos y luego abrirlos y sacarles las extrañas, y es tan padre los quemados y los atropellados, ¿no? Para hacer eso se requiere algo especial. Padre que se dedica a eso, yo he visto a muchos que están haciendo la necropsia y están comiendo, hermano. A ver si no le das asco. Están comiendo y le dice: tráigale tortas al doctor, ¿no? Y ahí está haciendo el servicio. No, digo, ahí muere. Aquí, hermano, hay que dar la vida para que el evangelio no se detenga. Semana pasada vimos que el Señor les da la recomendación de que esperaran la guía del Espíritu Santo para que recibieran poder, para que se reciba sabiduría. Y veíamos algo importante: cómo el Señor Jesucristo cierra su estancia en la tierra.
Todos conocemos cómo llega a través de María y vemos cómo Él es llevado al cielo. Entonces, hermano, veíamos algo grande, solamente Él se va así. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador viaja en las nubes. Concluye la misión de recuperar lo que se había perdido, vino una nube y se lo llevó. Así que vamos a iniciar. Dicen los versículos 12 al 15, el Señor se va. Dice así, el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén. Dice Lucas que donde se va el Señor estaba frente a Betania, que está a 1 kilómetro más o menos, 1,5 kilómetros. Dice, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban, y están los 11, Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. El 15, por favor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ¿Has visto este capítulo, hermano? De una manera minuciosa. Pero antes de terminarlo, sí vamos a ver el fin de Judas. Tenemos que fijarnos de algunas cosas en este pasaje. Lo primero que vemos aquí es que este día que ellos regresan de Jerusalén, o sea, podremos ver el día en que el Señor se va, dice que era el día de reposo. Bueno, aproximadamente a la distancia donde estaban, que es lo máximo que se puede caminar ese día. Nadie podía llegar a caminar sobre 2 kilómetros, ni nadie quisiera ahorita, ¿verdad? Mejor si viviéramos en donde hay unos camellones, un parquecito, un bosque, algo, pues sí, ¿verdad? Pero aquí la Zaragoza, 2 kilómetros, dice está. Entonces caminaron sobre 1 kilómetro. Quiero pensar que 1 kilómetro es a donde está el puente vehicular del Canal de San Juan, era lo máximo que podían caminar 1 kilómetro, ellos en ese tiempo, con una medida de 2000 codos. La medida de 1 codo es de aquí a donde a algunos les duele seguido. Ahí. Pero mi hermano, quiero resaltar otras cosas. Ya cuando ellos regresaron, se colocaron en el aposento alto. El aposento alto era un lugar donde lo poseía un amigo del Señor Jesús, porque se lo prestó para tener ahí lo que se llama la última cena. Entonces ellos regresaron a ese lugar donde se estaban reuniendo. No estaban en ninguna casa en especial, no estaban en el templo, no estaban en ninguna sinagoga. Y dice aquí, hermano, que los siguientes 10 días, dice el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Y quiénes andaban ahí ya? Los hermanos. Entonces, es interesante resaltar esto, porque el Señor Jesús, cuando está en el ministerio, su familia no se ve cercana. No se ve cercana a María, no se ve cercana a los hermanos del Señor. Solamente se ve María cuando está al pie de la cruz, pero en un inicio se ve y al final. Entonces hay que resaltar esto, que los hermanos del Señor Jesús ya estaban en este grupo. Acuérdense que había 3 grupos. Estaban los 12 y luego estaban los 70. Tenía un grupo ahí el Señor, y dice en Lucas 10 que tenía 70 discípulos que los envió a predicar de 2 en 2. Nada más que no hay el nombre de ninguno. Y luego está este tercer número de grupo, que son los 120. Entonces podríamos decir, hermano, de la familia del Señor Jesús, podríamos decir de la familia del Señor Jesús, que se acabó la rebeldía, se acabó la vagancia, se acabaron las vacaciones espirituales y ya están aquí. Y tal vez, hermano, tal vez, no sé, tal vez los hermanos del Señor Jesús, tal vez no se habían dado cuenta del llamado familiar que traían, tal vez, porque usted ve al final que está Judas y que está Santiago, que son hermanos del Señor Jesús. El apóstol Judas y Santiago son hermanos del Señor Jesús. O podría pasar algo, porque también le hemos dado duro a la familia del Señor Jesús, que no jalaban.
podría pasar algo, hermano, del cual yo meditaba. Usted sabe que el Señor Jesús, en la obra que Él hace, le tiene que hacer un despiste al diablo, porque el Señor Jesús, siendo un niño de 2 años, ya lo andaban matando. Si no se lo llevan, los matan. Entonces podría ser que la familia del Señor Jesús trajera ese despiste de que quién era el maestro. En otras palabras, hermano, que ni la misma familia supiera quién era él. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo obtiene información. Le voy a dar un ejemplo. Muchos no saben orar, no vayan a decir amén. Muchos no saben orar. Digamos una situación de esposos, ya ve que casi no hay dificultades, ¿cierto? Y llega una esposa a acusar al esposo sin sabiduría y le dice: hermano, quiero que vayan a orar por mi esposo, ya le da todos los defectos que tiene. Entonces, quien no tiene sabiduría, ¿qué dice? Señor, trata con ese tipo, humíllalo, mira que cada que viene es un hipócrita porque cierra los ojos. En vez de orar, ¿qué trajeron? Diga, información. Entonces, hermano, el diablo es la manera en que él se entera de las cosas. O sea, el diablo no conoce tus pensamientos, conoce lo que tú haces porque a ti te sale. Tú estás en un grupito y dices: a mí la verdad no me pongan una botella porque yo me la tomo. Ah, ¿te gusta? Ah, no, a mí me pongan música porque yo bailo. Y entonces él obtiene información así. Por eso es que posiblemente ellos no debían de tener la información más que la necesaria para que se realizara el plan de redención de una manera, hermano, sigilosa. Porque pasa esto, hermano. Cuando tú tienes un héroe en la familia, lo andamos presumiendo. Y dices: ahorita traigo un primillo ahí por ahí, que pues iba a ir a las Olimpiadas, le está echando ganas. O a lo mejor dice: no es un primo, es el sobrino de una vecina, de una amiga, de ya dice de quién. Y lo anda ahí presumiendo. Ay, ¿a poco en esa colonia vive? Sí, en esa colonia vive. Entonces, hermano, a lo mejor usted nunca se ha jactado con decir: yo sí. Yo estuve un primo que estuvo en la primera división con los Pumas, pero estaba medio feo y vi que ya no la hizo por eso, pero no porque no fuera talentoso, la verdad. Pero hay quien dice: no, y tengo otros familiares, y tengo a alguien que está estudiando en la NASA, y tengo yo un primo de esos niños talentos, de esos niños cerebro. Entonces, hermano, había que guardar información. Así Cristo, hermano, tenía que guardar el mayor de las discreciones. Si usted recuerda ahí en Juan capítulo 2, no vamos a ir, dice que en las bodas de Caná María fue a asomarse a la cocina. No sé por qué eso le pasa a las mujeres, ¿verdad? Algo se atora y se levantan a la cocina. Fue y se les había acabado, ¿qué? Lo que estaban tomando, jugo de uva sin fermentar. Y va y le dice al Señor Jesús: hay una dificultad. Y el Señor le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque no ha llegado, ¿qué dice? Mi hora. ¿Vale? Entonces le dice: jefa, estamos ahí en Hechos 1. Ahí está. ¿Quiénes entraron al aposento alto? Ahí está, versículo 13. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Lea 14, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a reflexionar un poco, de una manera sencilla, sin especular mucho, porque el Señor Jesús durante su vida ministerial no debió de haber sido fácil. El Señor Jesús sale de la casa de María. José ya no estaba. Se cree que José es muerto en una de las guerras, se alistó en una de las guerras de los judíos, y se cree que ahí lo mataron. Así dice el escritor Flavio Josefo. Por si me preguntan ¿dónde está eso? Él ya no aparece. Entonces cree que ahí mataron a José. Entonces el ministerio del Señor Jesús debió haber sido difícil, porque él se va y se ve que renta 2 casas. Una está en Betania, donde es vecino de Lázaro y María, y la otra está en Cafarnaúm. Entonces imagínense, cuando iban al Señor, que iban hombres y mujeres, debió haber tenido una casa grande, porque debió de haber habido habitaciones separadas. Entonces, hermano, el Señor Jesús pues también tenía cortinas, también tenía que lavar la ropa, también tenía que tender la cama, tenía que tener alimentos. Eso no está, hermano, en ningún lado lo va a encontrar. Entonces el Señor Jesús tenía una familia. Sus hermanos, se ve, se los descabezan los apóstoles,
Y se ve siempre que se le oponen al Señor cuando Él estaba en el ministerio. ¿Y sabe qué era lo más duro? Que no se convencían viendo señales, porque cuántas veces si el Señor está en la mesa y ora por los alimentos o le traen un niño enfermo antes de manifestarse, ¿cuántas cosas no hizo el Señor? Pues eso no se ve que les haya impactado, si es que así sucedió. O que oyeran escuchar hablar al Señor Jesús en la manera de resolver una situación, pues no, eso no se les ve que lo haya impactado. Así que vamos a la primera cita, a Marcos 30, Marcos 3, Marcos 30 no existe. Marcos 3, ya ves que le brinque el bebé aquí a Don Google. Marcos 3. Dice versículo 20. Dice así el 20 y 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían, ¿qué? Usted se imagina, hermano, cuando usted llega y tiene un papá en un taller o en algún lado, dice, ¿no has comido? Oye, pues ¿qué te pasa? El Señor Jesús está en el ministerio y dice que no podían, ¿qué, hermano? Comer, no tenían un horario, decían a los discípulos a las 2 de la tarde, pongan aquí y salí a comer y que nadie venga a molestar, ponen una línea aquí, consigan unos guaruras y nosotros tendremos una mesa a darle el pescado. Dice, cuando lo oyeron los suyos, esta palabra suyos habla de su familia, vinieron para ¿qué dice? Para prenderle, porque decía su familia, ¿está cómo? Está loco. O sea, la familia de Jesús, del Señor Jesús viene y le dice ya, no pueden ni comer, usted está loco, y lo querían al Señor prenderlo para llevárselo. Su familia. Juan 7 también. Ya saben que Juan, el que escribe el Evangelio, eran primos del Señor Jesús. Juan el Bautista, Juan el Boanerges y el Señor Jesús eran primos. Qué bonita familia, diría que. No, luego tiene una familia de delincuentes y quien dice que hasta vergüenza les da. Puro apóstol y profeta y evangelista. ¿Usted se imagina una tarde platicando de cómo Dios los usa? Juan 7, también el primo se descabeza a sus primos. Esto se llama fuego amigo. Dice el 7, el Señor Jesús, esta es la segunda Pascua. Capítulo 6, segunda Pascua del Señor Jesús, faltaba una. Y estos todavía haciendo berrinche. Dice el 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos, ¿qué dice, hermano? Entonces tenía cuidado el Señor Jesús. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y les dijeron sus hermanos en la carne, pues sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, el Señor ya había dado señales. Dice, porque ninguno que procura, esto es con cierta ironía, darse a conocer hace algo en secreto. Si dices que traes el llamado, que tú eres el Hijo de Dios, si estas cosas haces, ¿qué dice? Pues de una vez, carnal, de una vez. De una vez, ya me cayó gordo el Herodes, siempre que pasa un grosso gordo. Trae una doble papada, no sé. 5. Porque aún sus hermanos creían en él. ¿Está fuerte eso, hermano? Se imagina cuando dicen, es que yo no veo que la familia del pastor jale. Ya ve que al pastor le dan por tener y por no tener. Esos tipos se los llevan a cuchillo, hacen tacos de familia del pastor seguidísimo. Y no, y que de tal es esto, y que tal es lo otro, y que la hermana se corra ahí, ¿verdad? Luego llegan, ¿verdad? Y dicen, hermano y la hermana, ¿quieres el llamado? ¿Quiere que yo predique o quiere que predique? No, es que no vemos a la hermana. Es que no vemos a su familia. Aquí está la casa del Señor Jesús, que está posiblemente en una rebeldía, porque dice que ni ellos, ¿qué, hermano? Aquí dice, creían en él, la casa donde nació el Señor Jesús, hermano. Eso no debe de ser una buena noticia. A veces se ponen duro con las familias de los que servimos. Todo bien, pero la esposa dice, si es al revés y la esposa es la que sirve, dice, todo bien,
Pero el jetón ese, o el mono ese, estamos orando para que caiga, en vez de ilumínalo, dicen elimínalo, ¿sí o no? ¿Sabe por qué muchos no le entran al ministerio, hermano? Porque le tienen miedo a esa crítica. Porque muchos no entienden esto, que el pastor y la familia es doblemente observada y doblemente atacada. Por eso, mire, ¿sigue ahí? El mismo Señor dice que la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Pocos. He oído muchos que dicen, yo oro para que mis hijas no se casen con un pastor. Yo he oído eso. Entonces cuando alguien se acerca de esos tipos, la empiezan a desanimar. No, fíjate bien. Y fíjate bien. Otra cosa que se ve es que después del Señor Jesús, María dejó de ser virgen. Por lo menos procreó 6 más aparte del Salvador. O sea, la familia del Señor Jesús era difícil. O sea, ellos si salían en Uber tenían que agarrar 2. Usted se imagina, hermano, qué duro es esto, tener 30 años al Salvador en tu casa y que no te lo reconozcan, que tus hijos no vean, o que ellos no vieran la encomienda del Señor. Eso debe de ser bien duro. Marcos 6. No, y cuando dicen, es que es hijo del pastor, y cuando le han reclamado al doctor así, compórtate como hijo de doctor, ¿hay de eso? Compórtate como hijo de ingeniero o mecánico, compórtate como hijo de mecánico, ¿hay de eso? Ay, ahora nadie ha hecho eso. Gloria a Dios. Me encanta cuando vienen los criticones. ¿A quién le cambio el lugar? Y luego ustedes le entran y yo los critico. ¿Quién dice amén? Así es. Ay. Aquí está el Señor Jesús en Nazaret. Cada que usted vea en los evangelios que el Señor Jesús iba a Nazaret, le iba a llevar a María, porque era el mayor, era el más responsable. Dice ahí arriba en el encabezado, ya ve que nunca le hago mucho caso a eso, pero aquí está el Señor Jesús. ¿En dónde? De ahí era el Señor. Salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? Fue allá a la casa de donde estaba María y le seguían los discípulos. Debió haber tenido una casa grande el Señor. Dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar el Señor. ¿A dónde fue? Órale, todos tempranito a la sinagoga, no se me hagan. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Porque los vieron sus paisanos, los de la calle. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Y mire ahí cómo lo bajaron. ¿Cómo le dijeron? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Hasta ahí vamos por partes. Primero lo bajaron y es tan digno. Aquí tenemos un Jesús que es carpintero. Y también pasó por los 33 años. ¿Te acuerdas que te decían hasta? Que hace tantos años has de decir. Lo están bajando. O sea, están viendo al Señor. Lo están viendo predicar y enseñar y traer señales. Y le dicen, ¿entonces quién? Pues es el carpintero. Y mire cómo los tenían ubicados. Hijo de María. Y ven en la cuenta con sus deditos, por favor. ¿Cómo se llamaba el primer hermano? Santiago. ¿Cómo se llamaba el segundo? El tercero. Ahí está Jacobo o Santiago. Ahí está Judas, los que están en los escritos ahí la palabra. ¿Y cómo se llamaba el otro? Simón. ¿Cuántos varones son? 4. ¿Y el Señor Jesús? 5. Y dice aquí, hermanas, dice aquí, y no están aquí con nosotros, ¿quiénes? Por lo menos son 2. ¿Cuántos eran en total? Y María 8, o sea que eran 2 Uber, ¿cierto? Aquí la pregunta sería, hermano, ¿qué fue lo que pasó? Porque viene un cambio repentino. O sea, ya no se ven estos alejados. Y viene a ser algo importante porque viene un cambio, porque ya se ven ahí. Estamos ahí en Hechos 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes, ya vimos los 11 discípulos, en oración, en ruego. Siga leyendo ahí, por favor. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esos posiblemente 7 u 8. Ya están ahí, hermano, en el llamado. Eso es lo más importante. Lo de atrás, hermano, ya sabe que Dios es hoy. Amén, hermano. Porque usted le dicen, usted fue, hermano, eso no importa. Lo que importa es quién es usted.
Aquí lo que importa es que ya están ahí los 8 o 7. Están 11 más los 7 de ahí. Eso debe de ser bien satisfactorio, hermano. No sabemos si ellos mismos veían al Señor Jesús los 40 días que ya vimos que estuvo. No lo sabemos. Pero sabe, hermano, ¿qué es lo importante aquí? Que ya están presentes. Que ahora, hermano, después de la muerte, de la resurrección y después de la ascensión, ya están ahí, hermano. Así es que el corazón se les quebró. Eso es poderoso. Y entonces les cayó la revelación, posiblemente diciendo: tuvimos al Hijo de Dios en nuestra casa. No hay ningún escrito. ¿Nos gustaría tener escritos de eso? Yo creo que sí. Ahora que estamos viendo las parábolas, el Señor Jesús, ¿a dónde las planeó? Ahí se le están apuntando, pues en la carpintería. ¿A dónde el Señor escribió toda esa enseñanza? Pues en la carpintería. Tal vez dijeron: tuvimos al Hijo de Dios en nuestra casa, y posiblemente dijeron, y no nos habíamos dado cuenta. Por tratarlos bien. Otra es decir, tuvimos al Hijo de Dios y teníamos un corazón bien duro. Hasta que les cayó el 20, ¿verdad? Cuando tu familia, hermano, cuando tú descubres el llamado familiar, hermanos, es grande. Todos quisiéramos que a la primera prédica, todos de rodillas ahí. Aquí tuvo que pasar todo eso, pero ya están en el aposento. Ya lo que pasó, pasó. Dice el 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran, ¿cuántos dice? Como 120. Aquí dice, hermano, que el número era 120, incluyendo a la familia del Señor Jesús. ¿Cuál es el banderazo de la iglesia, hermano? Es este: 120 reunidos. La iglesia está aquí, el banderazo está a punto de darse, y quien lo va a propiciar es el Espíritu Santo. Cristo, hermano, trae la visión, pero viene el tiempo del Espíritu Santo, para decirlo así. Y entonces eran 120 personas, posiblemente muy sencillas. Se cree que para esa fecha había unos 4 millones de judíos en todo Israel. Por eso cuando llegaba la fiesta de la Pascua, andaban sobre 5 millones ahí. Por eso cuando el Señor les lava los pies a los discípulos, usted le dice, si hubiera eso y dice: hermano, va a haber lavamiento de pies, estoy seguro que esa semana se va al pedicurista. Y ese día llega bien bañadito y hasta con un talcazo. Cuando el Señor les lava los pies, hermano, había polvo y había suciedad de animales para que, hermano, porque había muchísima gente. Si sacáramos en porcentaje de esos 120 a los 4 millones que hay en Israel, la estadística sería así: 0.02%, o sea, no llega al 1. O sea, de esos 4 millones, 0.02% para 120 personas. Veíamos en la mañana un excelente ejemplo de la semilla de mostaza, que era muy poca. Aquí está una semilla con 120 personas. Ahora, lo voy a hacer más tangible. La Ciudad de México se cree que son 9 millones de personas. Se cree. No sé si sea exacto o no, porque hay muchos que no tienen registro. Según el INEGI, hay 9 millones de personas hasta el 2020, porque se saca cada 10 años. Si nosotros hiciéramos una prueba y decir: necesitamos 100 personas, ¿usted cree que le afectaríamos a la Ciudad de México? Y se tomaron 100 personas. Quien conoce el transporte público a las 7 de la mañana podría decir: ¿cómo le haríamos si quitáramos 100 personas del metro Pantitlán? Que yo creo que es ¿Usted cree que diría: no, si se vieron cómo quitaron 100 personas? No. Así que ahí está la pequeña semilla de mostaza, 120 personas que tenían la misión de evangelizar al mundo entero, y hasta aquí estamos. Usted sabe, hermano, que en la Biblia hay cierta numerología que no lo ocupamos pues para hacerle a, ¿cómo se llaman los que ven los astros? A los astrólogos no lo ocupamos. Nada de que de tal fecha, ascendente a tal, no le damos a eso. Pero sí hay ciertos números que son especiales en la Biblia: el 1, el 3, el 7, el 10, el 5, son especiales porque los encontramos
El 120 podría ser también un número especial, como los 10 primeros de la recta que nosotros conocemos. El 1 tiene que ver con Dios, el 2 con los siervos, el 3 con Dios, el 4 con la creación, el 5 con el poder, el 6 número de hombre, el 7 con Dios, el 8 el 9 comienzo, el 9 es el de la gracia. Están 9 dones, el fruto del Espíritu son 9, las 9 bienaventuranzas. El 10 habla de la responsabilidad, 10 mandamientos, 10% hay que dar. El 11, hermano, habla de fidelidad y el 12 habla de gobierno. Ahora no vamos a hablar de números, pero aquí hay un número, hermano, importante. ¿Cuántos empezaron la iglesia? 120. Entonces, hermano, si ha habido algo en el mundo que ha tenido un inicio pequeño, es la iglesia cristiana. Ahí está. Nosotros, hermano, pudiéramos ser que a esta fecha, usted de conocer los 5, 10, 15, 20, 30 años, podría ser que digan, no soy el único cristiano en la familia. Bueno, si no ha predicado, hermano, pues es cosa suya, pero posiblemente así es, todos empezamos siendo los pioneros. O pudiera ser si alguien trabaja en un taller y decir, de 20 pelafustanes, el único cristiano soy yo. O en la fábrica de 100, el único cristiano soy yo, o 2 o 3. O en la calle, ahí donde usted vive, dice, aquí nada más el único que teme y alaba a Dios somos nosotros, porque puro impío de aquel lado. O en la oficina, o en cualquier círculo donde te mueves y tú vendes en algún lado, pudiera ser que estás en esa pequeña semilla de ahí. Así es. Entonces, hermano, aquí venimos a recordar lo que Cristo habló. Y Él dijo así, que la puerta era angosta y que el camino era ¿cómo? Angosto o estrecho. ¿Sí? ¿Sí dice así o no? Sí. O sea, si alguien se quiere comparar, si usted algún día escucha un ejemplo y decir, uy, los católicos son 80%, pero es lo mismo que se van a ir al infierno. México tiene el 6% y nos están echando con los testigos en contra de Jehová, 6% de evangélicos, porque ellos se dicen que son cristianos. Entonces imagínese, hermano, con países como Honduras que trae un 47%, con un Salvador que trae un 40%, con un Guatemala 43%, y si ellos en 10 años ajustan 50 y 50, qué bendición que una casa así sean evangélicos, la otra no. Una casa así, imagínense en una calle cuántos evangélicos. Ahora que fui a hacer el trabajo sucio a Tabasco, el pueblo era pequeño y había 20 congregaciones, fácil. A lo mejor dicen divididas, pero pues sí, la verdad, es una investigación. Un pueblo pequeño con 20 congregaciones, hermano, gloria a Dios. No nos vamos a criticar en la manera porque fuimos a ver una bronca de esas, ¿verdad? Sí. La puerta del camino es angosto. O sea, hermano, el Señor Jesús nunca dijo, y un día solamente se ve el número millones de millares en el cielo. Aquí en la tierra, hermano, usted no se compare porque dicen, es que allá el negocio de la otra calle está abierto siempre y hay gente, sí, pero salen de ahí, son los mismos pillos. La real fe cristiana, hermano, no es de muchos. El Señor le preguntaron, ¿son muchos los que se salvan? El Señor les dijo sí o no, les dijo esforzados. Si usted un día ve y dice es que el lugar es muy grande y están reventados, mire lo que le voy a decir, hermano. Hay congregaciones muy grandes que no hacen la función de la coinonía, o sea, de la convivencia. O sea, termina el culto y parece que sí es el metro de esos donde hay mucha gente. Nadie se conoce, no se conocen. Tú encuentras a uno de una congregación, a dos de congregación grande, y le dicen, él va donde tú vas, y le dicen, nunca te había visto, se lo aseguro. Aquí unos buenos se fueron y vinieron a ir a que estaba en Santa Anita, y me dicen, somos 3,000, y estos nunca los había visto. Entonces, hermano, posiblemente sean mejor 30 congregaciones esparcidas que una muy grande, porque el alcance, hermano, podría ser diferente, pero ya es cuestión de cada quien. La fe cristiana, la real, no es de muchos. Y déjale digo, hermano, lugares de sana doctrina, hermano, discúlpeme, tampoco hay de muchos. Porque cuando usted dice, ¿por qué aquí hay muchos y allá hay pocos? Pues hay que escuchar la palabra.
Si la palabra trae demanda y hay muchos, entonces sí hay que admirar. Pero si le dicen, no, ya no es culto, es conferencia. No va a venir el ministro, va a venir, dígame el nombre de... Cuando no les dicen ni ministro, ni pastor, ni nada. No, aparte de los apostolitis, no. El conferencista. El ponente. Palabras que no están en la Biblia. Y entonces dicen, ¿verdad? Traje una charla con ustedes. La palabra charla viene de un charlatán. No, me parece, voy a charlar, no, pues te van a charlar. Pregunto, hermano, la religión judía, el pueblo judío, ¿son pocos, son muchos? Son pocos. Y quien practica la real, hermano, la religión judía, son pocos. ¿Está ahí, hermano? Amén. Versículo 15, lo lee, por favor. En aquellos días Pedro se levantó a los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: había que levantarse a enfrentar el encargo, hermano, la tarea valerosa. 120 personas. Tal vez, hermano, de un inicio así sea los primeros años, difícil, pequeños, pero tenemos que predicar en nuestra esfera, hermano, para poder pasar a otra. Ya vimos que está la Jerusalén, la Samaria, la Judea, lo último de la tierra, pero siempre ha sido así. ¿Por qué cree, hermano, que una real congregación cuando inicia pocos? Me dice un hermano, se va y dice, en año y medio éramos 600. Y yo le dije así, ¿y cuántas congregaciones vaciaron? ¿Qué pasó? Eso no es normal, hermano. Hemos batallado con un grupo que se bautizó, ¿sí o no? Sí. Hemos batallado, los tenemos aquí, todos son jóvenes, hemos batallado, hermano. Entonces imagínense que en un año y medio dice, y luego al poco tiempo, esa congregación que pasó, yo volé. Cuando usted dice, hay un grupo ahí pequeño que han empezado a orar, un grupo que están compartiendo la palabra, hermano, es así. Pero cuando dicen, es que de un día a otro una división y de un día a otro son 200, eso no es legal. Fíjese, hermano, hay algo que nosotros debemos entender, que cuando inicia la iglesia de Cristo, Dios les permitió hacer muchas señales. No es que hoy no lo haya, pero hoy hay muchos charlatanes. Dios, hermano, permitió que en un inicio fuese así, porque estaban solos, hermano, contra el mundo. Los primeros cristianos, ya vimos a dónde empezaron, en el aposento alto. Los judíos nunca iban a soltar el templo y decir, bueno, es que el cristianismo se está deslindando, salió del judaísmo, miren, semana y semana. Ellos no iban a soltar las sinagogas, tenían que empezar en lugares, hermano, a la secreta. Entonces vinieron las señales, y cuando hay señales, hermano, la gente llega o no llega. Llega. Si alguien dice que llegaba aquí, que le fallaba un remo, o sea que estaba así y de repente sale caminando, le van a preguntar sí o no, y le van a decir, así como veíamos el viernes, van a decir, ¿dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Fue ahí, vaya, y venir la gente a ver. Sí. De un inicio, hermano, Dios se lo permitió porque había que traer un despertar espiritual. Tenemos que entender eso. Si usted escucha congregaciones de cada día, cada tercer día hay milagros y señales, déjeme y le digo, hermano, que posiblemente no es así, porque Dios trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hay milagros y señales, hermano, es a veces para convencer a incrédulos. Si usted dice, yo quisiera ver esto, entonces le falta fe. Usted dice, me basta y me basta. Usted puede ver a un Nehemías, que no vino un profeta, no vino un ángel, él sintió dolor en su corazón y se levantó. No hizo falta que viniera nadie de ellos. Muchos hermanos dicen, no, es que no vemos señales y milagros, son para que crean. Usted puede ver al faraón, que vio muchos milagros, señales ahí, cómo le destruyeron, y decía que tenía el corazón como duro. Entonces Dios permite en tiempos, hermano, para traer un despertar. Y luego, ¿sabe qué hace Dios? Trata con su carácter. Trata, hermano. Luego dicen, ¿por qué no ha sanado tal hermano? Porque está en pecado. No, porque le está enseñando algo a él y a la congregación, y le está enseñando algo a los de allá. Se imagina, hermano, que cada que viniéramos enfermo, yo ya me hubiera acabado, yo ya hubiera instalado la tiendita de abajo. Yo sería el primero, hay que promover aquí los dulces.
¿Se imagina, hermano, con alguien que batalla con eso? Ahorita quedar completamente... No. Ahorita yo llegaba, acabando aquí, ya me encuentro en la esquina con el Benito evangelizando. ¿Qué hace Dios? Trata con qué, hermano. Con nuestro carácter. ¿Está ahí, hermano? Amén. Sí hay sanidades y señales, sí. ¿Hay un abuso, hermano, de eso? Sí. Qué fácil sería, hermano, que con una oración Dios arreglara todas nuestras dificultades, todas. Y no, hermano, Dios nos permite pasar por situaciones para agarrar confianza y fe. Ay, Dios se la sabe, hermano, sigue ahí. Amén. Ya vimos, hermano, cómo Cristo se retira de esta tierra, pero quisiera ver estos minutos lo que pasa con Judas, cómo termina su vida, porque de alguna manera él fue un instrumento, si no importante, hermano, necesario para que se consumara la obra redentora. Así que vamos a ver qué sucede. Versículos 16 al 19. Está hablando Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. 19, por favor. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Hacelama, que quiere decir campo de sangre. Bien. Usted sabe, hermano, que los evangelios se complementan en información, en detalles, y este pasaje tiene otros detalles de Judas, el que traicionó al grupo. Y déjele digo algo, hermano, claro no está en los detalles, en los evangelios, pero vamos a ver el relato de Mateo, que no nos deja la menor duda que él cometió suicidio. Y vamos a Mateo 27. Ya llegó Mateo 27, versículos 3 al 5. Así dice el 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Señor Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué dice? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuánto amor, verdad? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, ¿y qué dice? Se fue y se ahogó. Le voy a hablar aquí de esto, hermano. Quisiera que me entendiera. Yo no estoy defendiendo, lo que voy a hablar, yo no estoy defendiendo a Judas, hermano. Quiero que quede bien claro que yo no traigo una defensa. Yo lo que quiero es identificar, hermano, por qué traicionó al Señor Jesús. Pero no lo estoy defendiendo para que vayan a decir, no, es que no. Dios es bueno y misericordioso y no sé nada, hermano. Yo nomás quiero señalar esto, ¿está, hermano? Sí. Le voy a decir algo. De los 12 discípulos, cualquiera podía caer en tentación de ser instrumento del diablo. A Pedro le dijeron 2 veces, apártate de mí, ¿cómo? O sea, era tentado él. Así. Y el mismo Señor le dijo, me vas a negar, mira, ya cállate, ese hablador, ¿sí o no? Antes de que cante el gallo, ¿qué dice? Me vas a... O sea, era tentado, hermano. Sí. Cualquiera de los 12 podría haber caído en el plan, voltear el plan de Cristo, como lo hizo Judas. Entonces, hermano, quiero esto verlo desde el lado humano, no desde el lado destino, porque si le hacemos así, lo vamos a descabezar a Judas, lo vamos a decir, para eso nació y se tenía que... Señor Jesús cuando ora dice, ninguno se me perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Para qué? Se cumpliese. Entonces, hermano, yo quisiera esto verlo, para tener una visión más grande de cómo los hombres maquinamos las cosas. ¿Qué es maquinar? Cuando tú
cometes algo, hermano, y ya el juez te empieza a decir esto fue con premeditación, alevosía y ventaja, sube la sentencia. Entonces los hombres, para hacer las cosas que hacemos, maquinar es estar, ¿qué? Pensando. Ahí sí me entiende, ¿verdad? Para no decir esta mujer es fría y calculadora, vaya a decir, ay, ¿quién sabe qué era eso? Entonces vamos a ver, hermano, cómo es que inicia todo, porque en un descuido, si tú maquinas mucho las cosas, de repente ya eres instrumento del diablo. Se lo voy a decir ahorita por qué. Entonces, algunos han visto, hay algunas sugerencias de la situación personal de este discípulo, que curiosamente en ningún evangelio encuentra el llamado de Judas. O sea, usted ve a Leví, ve a los pescadores, ve al Natanael, pero no ve el llamado de Judas. No hay uno que diga, Judas, sígame, no se ve. Entonces, hermano, vamos a lo primero. Se ha sugerido que el término Iscariot quería decir que él venía de una ciudad llamada Keriot. Estamos ahí en Hechos 1. O sea, Judas Iscariote es como aquí dijeran es Veracruz, así es decir, el discípulo, el veracruzano, ¿cómo le llaman allá? A los jarochos. Aquel de que, ¡ay, cuando el jarocho ese! Entonces era el término de su línea, ¿sí o no? Ya se dice, era de Buenos Aires o ya de Tepisquiaquis, pues ya usted va ubicando qué tipo de personajes son. Ya se dice, son de la oriental, son tipos refinados. ¡Ay, papá! ¿A dónde viene la gloria del oriente? Ahí dice, ¿sí o no? Cuando Moisés vivía frente al tabernáculo, estaban al oriente los sacerdotes y los profetas. Ahí les encargo, papá. Ay. Dice el 16, hermano. Dice, varones hermanos, será necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron al Señor Jesús. 17, por favor. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Si Judas era de esa ciudad, entonces no era Galileo. O sea que tal vez a él desde el principio lo trataron como forastero. ¿Quién sabe? Si no, es que cállate porque ya dicen es de, y ya dicen de qué zona. Posiblemente, hermano, se fue amargando al sentirse menos que los hebreos. Usted observa en un grupo como dice, no es que él es de acá, él es de allá, y vea cómo sucede. Entonces a lo mejor lo trataron así, hasta que es atacado en el crimen horrible, porque Judas lo que hace es el chivatón. Ahorita le voy a enseñar eso, porque dicen, él vendió al Señor, no. Ahorita vamos a ver que él lo puso, ahorita se lo voy a enseñar. Él lo puso, hermano, ante los religiosos. Y voy a ser delicado con esto para sacar al que traicionó al Señor Jesús, al que traicionó al grupo apostólico. Lo que quiero, hermano, es que nosotros veamos qué es lo que lo motivó para perder la lealtad y la fidelidad, porque todos, hermano, como dice ahí en Corintios 10, mira que nadie vaya a caer, dice, no seas tú tentado, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Dice, ten cuidado con los demás, no critiques a los demás, no vaya a ser que tú seas, como dice, tentado. Ya se cayó ese, ay, qué padre, tú mejor cállate, hermano. Entonces, lo que quiero detectar, hermano, lo más cercano es cómo el diablo a él lo atacó. Segunda cosa, hermano, tal vez Judas delató al Señor para él salvar su vida. O sea que posiblemente él lo pone, se da cuenta de que lo había hecho de una forma equivocada. Mire cómo regresamos a Mateo, cómo él se arrepiente. Pues voy a decir, hermano, que no me estoy poniendo por él, nada más quiero, hermano, resaltar de cómo llega el ataque del diablo, cómo es el ataque. Mateo 27, usted sabe que la apostasía tiene niveles. El nivel alto es cuando ya tiran los mismos que estaban en el evangelio, ahora los tiran. Y ahora cuando dicen los cristianos, que no era cristiano, dicen, no, es que los evangelios. Entonces, hermano, a todos nos puede llegar un ataque. Dice Mateo 27, 3, 5, dice aquí lo están describiendo. Dice, entonces Judas, el que tenía, versículo 3, el que le había entregado, o sea, el que lo puso, viendo que era condenado el Señor Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata
a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Y mire cómo le contestaron. ¿Qué nos importa a nosotros? Arrojando las piezas de plata. ¿Qué dice, hermano? ¿Se fue qué? En el templo y salió y fue y se ahogó. Número 3. Tal vez sencillamente, hermano, el dinero golpeó su vida. Porque imagínense, para comprar un terreno con esas 30 piezas, o sea, si ahorita dicen: no, pues compraron una casa, ¿y de qué? Pues de un business. Ah, pues ya cómo, bueno. Pues usted no escucha, una casa de 2 o 3 millones, y no en penicilina, como dicen, tiene sus millones, en penicilina será 2 o 3, 4 millones de pesos. Dice: ¿y de dónde salió? De una transacción. Compró su terreno, lo compraron, y dice que ahí se dio. Entonces, primero, acuérdense que Judas, el del grupo, era tesorero. Judas 12, Juan 12. Ahora Judas 12. Juan 12, no me traigo la Biblia apócrifa. Juan 12, ustedes perdonen. Discúlpame. Ahora Judas 12. Juan 12, ya está ahí. Fíjese cómo está el ataque, hermano. Juan 12, versículos 4 al 6. Dice así: Señor Jesús lo están ungiendo, lo está adorando una mujer, y trae su ofrenda en especie. 4. Dice: y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo esto: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Y qué dice? Y Juan se lo descabeza, versículo 6. Pero dijo esto no porque se quedara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. ¿Era atacado, hermano? Sí. Era atacado. Usted sabe, hermano, que una cosa empieza de a poquito, y si la dejas crecer, o ya nos puede parar. O sea que primero Judas fue ladrón y luego traidor. O sea, no traía llenadera. Ahora fíjese, hermano, él, para hacer el chivatón, él no vendió al Señor. Quiero dejarlo esto bien claro. Él no lo vendió, él lo puso. Él fue el que dijo: yo conozco el movimiento. Era lo que costaba un esclavo. O sea, ¿por cuánto vendió al Señor? Por lo que costaba un esclavo en aquel tiempo: 30 monedas de plata. Y eso fue lo que le dieron por el pitazo. Usted sabe, hermano, que cuando llega la tercera Pascua, ya lo vamos a ver en Judas 11 y 12, como en 4 o 5 meses. Te está adelantando, hermano. Un poco más. En medio año vamos a ver esto ya. En los últimos días, el Señor Jesús queda como un fuera de la ley, porque le ponen precio a su cabeza. Y Judas es donde es tentado. Ya había sido él por tiempo con la bolsa, y aquí, hermano, es tentado. O sea que Judas vio el dinero fácil y la ambición le ganó. Vamos a Juan 11. Por tanto, Jesús ya no andaba, como dice, Abiertamente de los judíos, sino que se alejó allí a una región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. una ciudad de descanso. Como si alguien dice: ahorita está en Cuernavaca. Cuando eran ciudades de descanso, ahorita ciudades del narco. Y se quedó allí con los discípulos, porque el Señor ya no podía andar, porque si a él lo aprendían antes, no se iba a cumplir la obra redentora como Dios lo tenía designado. Así que dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, estaba a días, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? 57, por favor. Y los principales sacerdotes de los fariseos habían dado orden de que Jesús estuviese donde estaba, lo manifestase para que lo aprendiese. Ahí estaba, pero le voy a parar ahí, hermano. Voy despacio y no quiero que